Bueno, en este video vengo a hablarte de la RX 6800 XT del fabricante o ensambladora MSI. Esta es la Gaming Trio con triple ventiladores. Y en este video vengo a decirte de que esta GPU no es rentable para minería. Audio Jungle. Audio Jungle. Yo digo que no es rentable porque es una GPU que cuesta mucho dinero, cuesta entre unos 1.300 a 1.800 dólares a precio de fabricante. Sin embargo, el rendimiento, fíjate, me da solamente 60 megahash, donde una 3070 me da la misma capacidad. Es un desperdicio de recursos. 16 GB de VRAM, sin embargo solo puede sacarle 60. Haciéndole un overclocking un poquito más fuerte, pues tú puedes llevarla a unos 66, 68 como mucho, pero sabes que la GPU al tiempo tirará el tiro, es decir, la vas a freír. Yo prefiero buscar estabilidad, un poco menos de potencia de minado, pero rentabilidad a largo plazo, que yo pueda durar con la GPU por lo menos 1 o 2 años y luego que me dé la rentabilidad. Si se dañó, se dañó, pero por eso yo lo que hago es que pongo un overclocking más o menos razonable. El consumo de energía no es alto, vamos a decir que no es tan grande, 135 watts para una GPU que viene con estas características, la Gaming Trio MSI. Esta viene también con la VRAM del fabricante Samsung, que es muy bueno, pero es una pena que tú puedas sacarle 60 megahash. Es una pena. Si buscas rentabilidad, porque si tú le pones un overclocking puede hacer de que la tarjeta en varios meses se fría y tú no puedas sacarle ni siquiera la inversión. ¿Y en cuánto tiempo sacamos la inversión? Vamos a ver, pues 60 megahash. Si ponemos aquí 60, el rendimiento de esta GPU diario es 5.17 dólares. Hay un ruidito allá afuera, pero no importa. 5.17 por 5.17 por 30. Bueno, la rentabilidad sería de unos 155 dólares mensuales. Por 12 estaría sacando al año 1.861 dólares. No está nada mal. Estarías recuperando la inversión de la GPU en un año, que yo no lo veo mal. A como está el precio de la criptomoneda el día de hoy. El Ethereum cuesta el día de hoy unos 3.519 dólares. Ustedes saben que el mercado de la criptomoneda es un poco loco. Hoy está un precio, mañana está otro. Puede hacer que esto mañana esté más bajo, pero también puede ser de que esté más caro. Si la moneda sube, pues la rentabilidad sería mejor y tú vas a poder recuperar la inversión más rápido. ¿Por qué yo digo que esta GPU no es tan rentable? Porque fíjate que si tú vas a Amazon, por ejemplo, RX 6800 XT de cualquier fabricante, no solo de la MSI. Bueno, y casualmente, mira, me salió aquí una MSI, que es esta, que es la misma que está aquí. Es esta, la Gaming Trio. Esa es la que yo tengo. Fíjate que está rondando en los 2.000 dólares. Cuesta 2.000 dólares. Te va a tomar... El tú recuperar la inversión te tomará más de un año, que no está mal, ¿no? Vamos a ver aquí, si aquí aparece MSI RX 6800 XT. Hay un poco de ruido ahí afuera, pero no pasa nada, chicos, no le den mente. Bueno, aquí a precio de ensambladora, Micro Center, donde yo la compré, pues yo la compré a este precio, en 1.320 dólares más impuestos. Me costó alrededor de unos 1.400 dólares. Ese fue el precio que yo pagué en esta tienda, porque aquí fue que yo la compré, en Micro Center. Si la compras a precio de ensambladora, pues sabes que vas a recuperar la rentabilidad y vas a recuperar tu inversión. Va a ser en un año, va a ser mucho mejor. Pero si te vas y la compras con un precio sobrevalorado o más caro de lo que dice el mercado,
o más caro de lo que dice la ensambladora, pues te va a tomar más tiempo el tú recuperar la inversión. Coño, ese ruido me quita la concentración del video y espero que ustedes estén escuchando bien porque voy a hacer el video así, no voy a perder más tiempo. O déjame cerrar esta ventana. Ahí cerré la ventana para que se escuche mejor y ustedes puedan concentrarse con el video y yo poder concentrarme con este video. Repito, con este precio no la recomendaría. No la recomendaría porque te va a tomar más de un año el tú recuperar esta inversión. Pero si la consigues a precio de ensambladora, pues, y no aparece una Nvidia, pues vete con ella. Pero no es una tarjeta que para minería no es buena porque estamos hablando de 16 GB de VRAM. Sin embargo, fíjate cuál es su rendimiento. Solamente está dando unos 60 MHz. Que si la comparas con la 3080 desbloqueada, pues sabe que la 3080 te da entre 90 y 100 MHz. Es decir, que la rompe en dos pedazos y la 3080 cuesta el mismo precio. Creo que por eso es que la mayoría de mineros no se arriesgan o no quieren invertir en AMD porque la rentabilidad en la AMD es mucho menor. Porque esta compite directamente con la 3080 de Nvidia. Sin embargo, la 3080 con desbloqueada te da casi 100 MHz y bloqueada te da unos 84, que aún así con el LHR y por ejemplo hay un 70% ya de desbloqueo. Yo la desbloqueé con NB Miner, pues tú puedes sacar un rendimiento de un 70% y allí yo pude sacar aproximadamente unos 84 MHz. Es decir que aún estando con el LHR, la 3080 da mejor rendimiento. Y yo no te la recomendaría si tú tienes opción de comprar una Nvidia, porque la Nvidia, ya sea una 3070, una 3060 Ti desbloqueada, pues vas a tener mejor rendimiento y vas a ahorrar en cuanto a dinero, porque esta cuesta $1,400. Sin embargo, la 3070 cuesta menos de $1,000. La 3060 Ti o la 3060 cuestan menos de $600. Esto es a precio de ensamblador. No te estoy hablando de precio de la calle, porque ustedes saben que obviamente por el escasez de GPU, el stock se ha puesto difícil y muchos usuarios lo que hacen es que la revenden y la venden con un precio más alto de lo que dice el fabricante o lo que dice la ensambladora. Así que yo te recomendaría esta 6800 XT si no hay forma de que tú consigas una 3080 o una 3070. Recuerda también que la 3060 Ti, óyeme bien, recuerda que la 3070 Ti que viene con LHR, pues también te da casi el mismo rendimiento, porque a esa yo pude sacar, le pude sacar unos 54 MHz y el precio es de $800, que yo me compré una 3070 Ti hace poco y aún así el rendimiento es mejor. Vas a ahorrar en dinero y aparte de eso te da casi el mismo rendimiento aunque venga con LHR. Y si tú no sabes cómo sacar el 70% de una GPU que venga con LHR, pues aquí yo hice un tutorial donde muestro paso por paso cómo tú puedes desbloquear el 70%, ya sea de una 3060, 3060 Ti, una 3080, 3080 Ti. Ahí yo muestro cómo tú puedes desbloquearla hasta un 70% y ese método está estable, no está mandando ningún share inválido y todo está minando sin ningún problema. Yo tengo esa gráfica montada en otro PC y están minando sin problema. La 3080 Ti y la 3060 Ti están trabajando sin problema con un 70% de desbloqueo. Así que mi opinión final es que si tú estás viendo este video porque sientes curiosidad sobre esta RX 6800 XT, es que tome en cuenta todo esto que yo acabo de mencionarte. Si decides comprarla, que esto esté bajo tu responsabilidad. Yo la recomiendo si no hay ninguna Nvidia. Si no hay ninguna de Nvidia y el stock es difícil y tú encuentras una a precio de ensambladora, pues de esta manera yo la recomiendo. Y también tienes que tomar en cuenta de que la rentabilidad sería de un año completo para tú poder recuperar la inversión.
recuerda también que ese valor es a cómo está la criptomoneda al día de hoy. Recuerda que el mercado de esto de las criptomonedas es loco. Hoy cuesta un precio, mañana cuesta otro y puede ser de que mañana sea más caro. Si es más caro, pues la rentabilidad sería a corto plazo. Pero si baja el Ethereum, la rentabilidad sería a largo plazo. Regálame una suscripción si te gustó este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Te gusta esta RX 6800 XT? ¿Te arriesgarías tú a pagar más de $1000 por una GPU como esta? Así que escríbeme aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.